Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a la sección al volante. Hoy estamos con el Cupra Formentor, un modelo que ya hemos probado en algunas motorizaciones, como la más baja térmica pura, también la 310 caballos, y nos tocaba probar la híbrida enchufable, pero en la versión menos potente, la 204 caballos. Como veis, tiene la línea característica del Formentor y única porque es el único modelo que se vende bajo el nombre y la marca Cupra, así que es un modelo bastante atractivo. Así que vamos a comprobar en el día de hoy, porque ya si queréis saber más detalles a nivel estéticos de diseño, ya tendremos pruebas, aquí os dejaré las tarjetas, pero hoy vamos a hablar específicamente de algunos detalles muy específicos de este modelo, pero por supuesto de cómo va a nivel de motorización. Así que adentro intro y comenzamos con el vídeo. Bueno, brevemente vamos a repasar. Está lloviendo, así que no me da tiempo a hacer un vídeo en condiciones, pero además este vídeo va a ofrecer un poco más de claridad en cuanto a al funcionamiento del híbrido enchufable. Vemos las característicos elementos del Formentor, estas ópticas tan agresivas, el antiniebla aquí integrado en una posición más alta, estas entradas de aire, estos elementos aquí debajo, el logo de Cupra, este color gris que bueno, es característico. También vemos estas llantas específicas para estas versiones y por supuesto aquí en la aleta parte diferenciador con el punto de recarga. Todo lo demás sigue siendo el mismo Formentor. Vemos estos añadidos pintados en este plata más claro, y por supuesto aquí vemos las características ópticas traseras que van unidas con un diseño muy pero que muy bonito. El alerón, tenemos techo solar practicable, y aquí en el interior vemos este tapizado en cuero muy bonito. Aquí también vamos a entrar, que está lloviendo más. Y bueno, aquí tenemos el interior, el volante. No llevamos los satélites de Cupra, aquí sí llevamos el botón de encendido. Vamos a dar encendido. Aquí vemos los dos depósitos o capacidades, 41 kilómetros en modo 100% eléctrico en este momento, con 84% de batería. Tenemos el depósito a 3/4 y nos da una autonomía aproximada de 420 kilómetros, ¿vale? Podemos modificar con el volante multifunción estos modos, característico también en el grupo. Y bueno, podremos también toquetear un poco las funcionalidades que llevemos en cada extremo, ¿vale? Este es mi favorito. Aquí, bueno, sistema de luces, sistema de nevalunas. Aquí, bueno, vemos un poco el sistema de SEAT Connect, Apple CarPlay, SmartLink y Android Auto con buena usabilidad. Tenemos la gestión de energía, que digamos es la parte diferente, ¿no?, en este sistema. Aquí vemos cómo se gestiona la corriente, nivel de carga, climatizador. Podemos programar también, ¿vale? Y aquí en los modos tenemos la parte de asistentes, modos de conducción, en este caso solo Comfort, Sport o Individual. La gestión de la batería, la iluminación de ambiente, que podremos toquetear o ya usar alguna predeterminada. Y en vehículo vemos los datos y funciones que podremos toquetear un poco para configurar a nuestro gusto. Aquí la parte importante, aquí estamos en modo eléctrico. Si queremos usamos el modo híbrido, que usaría motor térmico y la parte eléctrica. Y si queremos usar el motor térmico para cargar esta batería, aquí aumentamos esta capacidad y automáticamente se enciende el coche ya con el motor térmico para cargar
esta batería. Esta es una función, como siempre digo en los vídeos, que no es de lo más óptimo, pero te permite hacer uso de un modo 100% eléctrico cuando es obligatorio entrar en alguna zona o en alguna ciudad, que eso está al caer, y poder tener mayor autonomía si vamos llegando a la ciudad y poder hacer uso del motor térmico. Es algo poco recomendable, pero es lo que podremos hacer, ¿vale? Aquí, bueno, la bandeja carga inalámbrica, también tenemos carga por USB-C. Aquí vemos la zona, el joystick para la DSG-6, ¿vale? Freno de mano, abrir y cerrar puertas, dos portabebidas y una guanterilla pequeña con conector 12 voltios. Unos asientos con el logo de Cupra, muy bonitos. Aquí nuestro paraguas, porque no ha dejado de llover, y buenos acabados, todo con los pespuntes en cobre, característico de la marca. Aquí también detalles en cobre, todo muy bien. Aquí también la parte trasera sí ya es otro tipo de calidad, pero igual muy bien al tacto y a la vista. Aquí, bueno, en la zona alta tenemos para abrir y cerrar la cortinilla. Aquí tenemos las luces y espejo interior fotocromático. Así que nada, ahí tenemos la cámara. Ya nos ponemos en marcha justamente aquí para hacer uso de este Cupra Formentor y os comentaré qué tal va en la carretera. Vámonos. Bueno amigos, ya estamos al volante de este grandioso Cupra Formentor e-Hybrid con la motorización 204 caballos, 350 Nm de par y una caja automática DSG de 6 velocidades. Estamos con la versión más baja para esta alternativa híbrida enchufable, con la etiqueta, por supuesto, 0 emisiones de la DGT. Ya vuelvo a recordar, hemos probado el Cupra Formentor en formatos un poco más convencionales, como el 150 caballos térmico puro o bien el 310 caballos, el VZ. Y obviamente ahí ya hablamos un poco más del diseño, de los estilos, y aquí, bueno, he hablado un poquitín de cosas diferentes en el exterior. Aquí vemos un poco el interior para que lo conozcáis, pero yo creo que lo más importante es dar mis sensaciones con respecto a la motorización. Una motorización que me ha dejado muy buen sabor de boca, una sensación de confort y respuesta dosificada en el momento que lo necesitamos, ¿vale? Así que es una buena noticia, porque este tipo de motores generalmente son puestos en duda, se canibaliza el hecho ya de hablar de híbrido enchufable, esto es un engaño, que sí, todo esto viene fantástico, puede ser un engaño, como lo quieras ver, pero es un coche que ofrece una alternativa a un público en concreto. Que ese público en concreto sea reducido o no esté en tu entorno, porque incluso no estás dentro de ese grupo, no hace que el coche sea un coche para nada. Es como tener coches diésel, coches gasolina, coches eléctricos. En la variedad está el gusto, pero además en la variedad también está el uso del coche. Eso importante. ¿En qué me refiero a esto? A ver, este coche, porque sí tengo gente a mi alrededor que hace uso de este tipo de coches híbridos enchufables y le sacan buen provecho para trayectos puntuales del día a día, ¿vale? Que prácticamente no tocan demasiado el combustible, es decir, la gasolina en este caso. Hay también algunas versiones diésel, pero muy pocas, ¿vale? Pero en general, al menos en los casos que hablo en concreto, son gasolina. Y se alegran porque simplemente se desplazan a su trabajo o a su lugar de intermedio en el día para hacer sus rutinas y usan el motor eléctrico siempre, la capacidad eléctrica. Y eso, hombre, al final de la semana te das cuenta que tienes un ahorro considerable de combustible. Eso sí, si ya usas el coche también para un uso de fin de semana, pues ahí te vas a dar cuenta que la autonomía es buena, pero que obviamente vas a hacer uso de la gasolina sí o sí, ¿vale? Y eso también se ve limitado un poco al uso de la gasolina por un depósito un poco más pequeño, que en este caso son 40 litros. Sigue siendo, vamos, un depósito relativo, ¿no? Tampoco es demasiado pequeño, pero sí para el tipo de coche pudiese ser un poco más grande.
Por eso tenemos una autonomía de una media de 520 litros, 530 litros con el depósito lleno. Así que bueno, ya si tenemos esos 48, 52 kilómetros de autonomía 100% eléctrico, pues ya estaríamos rozando ligeramente los 600 kilómetros de autonomía general. ¿Qué nos permite este tipo de alternativa con respecto a un 100% eléctrico? Pues que tenemos siempre el motor de combustión que nos va a permitir hacer kilómetros, eso sí, repostando en menos tiempo, y poder continuar nuestros trayectos cuando sobrepasen los 500, 600 kilómetros de viaje, ¿no? Entonces, en esos casos, si vas a hacer mucho uso de carretera, este coche quizás prácticamente no va a tener ningún sentido, al menos a día de hoy, porque yo también veo que muchas ciudades importantes poco a poco irán haciendo restricciones para que puedas entrar a los núcleos más importantes de la ciudad en opción 100% eléctrica o cero emisiones, según cómo vaya avanzando este tema de los coches cero emisiones. Y este coche pues va a tener ese as bajo la manga, excepto si cambian nuevamente o modifiquen la ley, que eso también puede pasar. Puedes tener ese as bajo la manga de poder entrar con un coche con motor térmico pero en modo 100% eléctrico. Que hayas entrado a 20, 30 kilómetros antes de esa ciudad consumiendo gasolina a tope para poder cargar al tope tu capacidad de batería, sí, ilógico. Has contaminado antes, en teoría, has contaminado muchas emisiones, has consumido mucha gasolina para poder entrar a una ciudad cero emisiones y limpio. Contradicciones, sí, pero no tratamos aquí en este canal de las contradicciones y de los problemas que le compete a los gobiernos y a las autoridades tanto europeas como nacionales. Aquí hablamos del producto y es lo que les digo, este Cupra Formentor lo veo indicado para trayectos diarios donde puedes estar en el entorno incluso de 60 kilómetros, 70 kilómetros, donde tengas que tocar lo mínimo posible la gasolina. Lo vas a notar al final de la semana, al final del mes, en ese repostaje de la gasolina. Pero si ya haces un uso mixto, obviamente en esa parte mixta del coche vas a resentir mucho el uso de la gasolina por el depósito, porque también vas a hacer uso de la gasolina y vas a decir, hombre, pero ¿esto qué me da? Pues mira, dar algo de alegría durante tu día a día, de lunes a jueves, de lunes a viernes, de ir al trabajo, ir a tu rutina diaria, que poco vas a gastar, lo ahorrarás para poder hacer uso del fin de semana. Hacerte un poco la idea de ese aspecto, ¿vale? Pero en cuanto al coche, mantenemos una autonomía eléctrica, ¿vale? Que viene muy bien, es muy silencioso, muy suave. Tenemos una dirección que a mí me gusta, transmite bien, tiene buen recorrido. Las suspensiones están en un tarado, vamos, yo creo que idóneo, porque está entre lo confortable y la dureza perfecta para sentirnos un poco más acogidos en este aspecto algo deportivo, aunque en los modos de conducción ya habéis visto que tenemos modo Comfort y modo Sport y uno individual. Aquí no hay modo Eco, ¿vale? Pero sí es cierto que, bueno, tenemos aquí unas levas en el volante con un tacto de plástico, pero bueno, funcionales, y que con la caja DSG6 tenemos algo más de vidilla para sacarle provecho a este Cupra Formentor. Un Cupra Formentor que tiene un buen trazado de curva, estas gomas y tamaño, estas dimensiones nos permite hacer algo más de conducción deportiva sin llegar a extremos. Es un coche divertido y que, bueno, la puesta a punto en general sigue siendo muy pero muy buena. El frenado es correcto, tenemos una mordida prácticamente inmediata, contundente, no tenemos ese lag artificial que suelen tener este tipo de coches. Tiene una buena mordida, me gusta, y la respuesta a la petición, estos 350 Nm de par, son muy buenos. Tenemos una buena respuesta en esta DSG6 que, bueno, en algunos momentos te puede hacer sentir como que falta algo de inmediatez en la respuesta, pero obviamente va por todas. En el momento que ya, si vas incluso en modo Sport, ya tienes una respuesta bastante inmediata. Las ayudas a la conducción, pues muy altas. Tenemos detección de colisión frontal, frenada de emergencia, tenemos también la predicción de ayudas a la conducción, que nos permite economizar un poco más y
tener un modo más ecológico o confortable en la conducción. Y bueno, a nivel general el puesto de conducción es muy bueno, estos semi-buckets recogen muy bien, son muy buenos, buena visibilidad por los espejos exteriores y por la luneta interior también tenemos buena visibilidad. Si llevamos 3 personas adultas pues se nos limita un poco más, pero bueno, no está nada mal, ya que tenemos también cámara marcha atrás en el momento que estamos aparcando, en conjunto con los sensores de parking que tenemos tanto delanteros como traseros, y tendremos una buena visibilidad y indicación en el exterior. Bueno, datos de consumo, unos consumos bastante buenos en estos 627 kilómetros que hemos realizado en esta semana. Nos ha dado un consumo de 4,8. Consumos, ya os digo, muy buenos. Hemos incluso tocado los 4,1 en algunos momentos y eso ha sido excelente. También es cierto que hemos llegado a los 5,3 en algunos momentos, que hemos ido algo más alegres buscando cosquillas a este Cupra Formentor, pero ya os digo, la media que nos ha dado general, marcado aquí, 4,8. Un dato muy, pero muy interesante para 204 caballos, híbrido enchufable, un comportamiento, vamos, equilibrado hacia el mundo deportivo, que te puedes sentir algo más agradable al momento de conducir y que te diviertas un poco más y que no resulte un coche demasiado aburrido. Bueno amigos, y ya como veredicto final ya os digo que su precio 40.000 euros sin descuentos ni promociones es, yo creo, el principal punto más complicado de hacerse con un modelo de estas características. Un modelo complicado en cuanto a desembolsar esos 40.000 euros, ¿no? Ya te da a pensar en otros modelos, en otras opciones, quizás más grandes, pero es, vamos, por donde va. El camino por donde vemos ahora mismo estas versiones y estos modelos están en estos rangos de precio. Obviamente el coche es chulo, un coche molón, un coche que desde su lanzamiento ha impactado mucho, es un coche que gira cabezas, se habla muy bien del coche, tiene buena capacidad, buen maletero, así que bueno, ya no olvidéis que tendréis esas pruebas aquí en las tarjetas del VZ, del 150 caballos, que lo hemos hecho tanto Alejandro como yo, así que ahí hablamos un poco más extendido sobre temas de diseño y otras capacidades, pero en este coche ya os digo, la opción híbrida enchufable es muy interesante para ese típico usuario de A y B, esos trayectos tan rutinarios que puedes ver algo más de luz al final del túnel al uso de este coche, ¿vale? Si tu uso es totalmente variado, no sabes ni los kilómetros que haces, a lo mejor un día haces 20 pero al día siguiente haces 150 y trayectos que obviamente son fuera de la ciudad, pues quizás este coche no te va a resultar, sinceramente. Pero si ya son trayectos muy puntuales, muy igualados en el día a día, yo creo que es una muy buena alternativa. Así que nada amigos, agradecemos a Cupra España la sesión de este Cupra Formentor, y a vosotros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros, activar la campana para que os lleguen las notificaciones, no lo olvidéis, y dejar vuestros comentarios aquí debajo, ¿vale? Y no olvidéis dejarnos un like y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del motor y además la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.